le bendiga, amado hermano. Es un gusto y un placer para mí estar aquí frente a ustedes, ¿verdad? Esperando que sea el Señor hablando en nuestros corazones, que su palabra quede sembrada en nosotros, ¿verdad? Y que pues sobre todo sea el Señor usándonos, ¿verdad? Y abriendo nuestro entendimiento. Vamos a empezar el tema de esta noche, amado hermano, y si usted me acompaña, ahí lo va a ver en su pantalla. El versículo base para el tema de esta noche viene en Génesis 29:20 y dice: Jacob pues sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Amén, hermano. Con esto en mente, pues el tema que le traigo en esta noche tiene por nombre la transformación del siervo. Así como usted lo puede ver en su pantalla, la transformación del siervo. Antes que todo y antes que comenzar con el desarrollo del tema, hagamos una pequeña oración, amado hermano. Ahí usted en su casita, si me ayuda, ¿verdad? Para que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti dándote primeramente la gloria y la honra, amado Dios, por esta oportunidad que nos das, Señor, esta oportunidad preciosa de estar en tu casa, de impartir tu palabra, amado Dios. Úsame, Señor Jesucristo, para que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, amado Dios. Permite, Señor Jesucristo, que esa palabra, amado Rey, quede sembrada en nuestros corazones, que nuestros corazones sean esa tierra fértil, amado Señor Jesucristo, en la cual tu palabra lleve fruto al 100 por 1, amado Señor Jesús. Permite, Señor Jesucristo, que seamos usados por tu Espíritu Santo y que todo lo que oigamos lo pongamos por obra, amado Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, amado Dios. Abre nuestro entendimiento, danos la revelación y abre nuestros ojos espirituales para poder entender el mensaje de tu palabra, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Como usted podía ver en este versículo base, ¿verdad?, que le presentaba, está hablando acerca de la historia de Jacob. Es la historia de Jacob cuando él conoció a Raquel. Seguramente usted ya ha escuchado muchas veces esta historia y conocemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que Jacob conoció a Raquel y dice que cuando la conoció inmediatamente se enamoró de ella. Y conocemos lo que él tuvo que hacer, porque tanto fue el amor que él le tuvo a esta mujer, a Raquel, que fue donde su suegro, y directamente fue donde su suegro le dijo: yo quiero casarme con Raquel, yo quiero casarme con tu hija. Entonces sabemos cuál fue el trato que que Labán hizo con Jacob, y le dijo: vas a trabajar por ella, si te quieres casar con ella, vas a trabajar por ella. Y le dijo: vas a trabajar 7 años. Ahora, lo que me llama la atención es que en ese versículo nosotros veíamos que dice que no lo tomó como un trabajo. Jacob dice que no trabajó por ella 7 años. Labán le dijo: vas a trabajar por ella 7 años. Pero Jacob no lo tomó como que trabajó. Dice que él sirvió 7 años por Raquel. Y lo hermoso y lo que me llamaba la atención de este versículo es que dice que sirvió 7 años por Raquel, pero que aunque hayan sido 7 años, para él fueron como unos pocos días. ¿Y por qué fue para él como unos pocos días? Porque dice que le tenía un inmenso amor. Porque tan grande era el amor que Jacob le tenía a Raquel, que para él no fue cargoso, no fue una carga. Por eso es que dice que no fue un trabajo para él, sino que él lo tomó como un servicio, y es un servicio que él hizo por amor. Por eso es que Jacob pudo hacer esto por Raquel. Ahora, lo lindo es que vemos que Jacob aceptó el trato que le hizo Labán de servirle porque amaba a Raquel y quería estar con ella. Entonces yo veía esto y el Señor me hablaba por medio de este versículo que para que nosotros presentemos un servicio agradable a Él, para que todo lo que hagamos sea para el Señor, nosotros tenemos que hacerlo verdaderamente con amor. Y entonces ahí no va a ser un trabajo, no va a ser algo cargoso para nosotros, sino que va a ser algo de agradecimiento. Yo anotaba aquí en 2 de Crónicas 31:2, que no se lo traigo y simplemente se lo menciono, que dice que cuando los reyes comenzaron a apartar las órdenes de sacerdotes, dice que los sacerdotes ministraban para dar gracias. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: ministrar para dar gracias. Nuestro servicio tiene que ser con amor al Señor y para agradecimiento para Él. Nunca tiene que ser para nosotros una carga. Ahora, el tema de esta noche es la transformación del siervo. Y si me ministro un poquito con usted, hermano, yo no pensaba hablarle acerca de esto. Yo quería irme por otra línea. Yo quería irme por lo que es el siervo por amor, porque eso es lo que fue Jacob. Jacob fue un siervo por amor, porque sirvió porque amaba a Raquel. Sin embargo, el Señor me llevó a otra línea y lo vamos a ver en este versículo, en Oseas 12:12, que dice, es el mismo versículo que veíamos en Génesis, solo que ahora aparece en Oseas, y dice: mas Jacob huyó a la tierra de Aram, e Israel sirvió por una mujer, y por una mujer cuidó rebaños. Amén.
Y cuando yo leí este versículo, que es el mismo que leíamos en Génesis 29:20, solo que aquí le agrega una cosita más, y eso es lo que me marcó a mí, eso es lo que me llamó la atención, porque dice que Jacob huyó a Aram para servirle, para servir a Labán. Pero después dice que no fue Jacob el que sirvió, sino que si usted se fija ahí en su pantalla, en el versículo, aparece subrayada la parte que dice Israel sirvió por una mujer. Y eso es lo que me llamó la atención a mí, es lo que me marcó y es por lo cual yo le puse este nombre. Me decidí por ponerle este nombre porque el Señor me guió a eso, por ponerle la transformación del siervo. Porque primero en Génesis veíamos que decía que fue Jacob el que sirvió, pero ahora en Oseas vemos que dice que fue Israel. Nosotros conocemos la historia de Jacob y sabemos lo que él pasó, el proceso que él pasó, que él fue transformado de Jacob a Israel, que él pasó esa noche en Peniel con aquel ángel, con el ángel del Señor, y ahí el ángel del Señor le dijo, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será tu nombre Israel. Entonces, para ir terminando la introducción y comenzar con el desarrollo del tema, ¿qué es lo que le quiero trasladar aquí, amado hermano? Es que para que nosotros podamos hacer un servicio agradable al Señor, para que nosotros podamos presentar ese servicio por amor y ese servicio por gratitud y agradecimiento, nosotros tenemos que ser transformados de Jacob a Israel, ser transformados de eso que éramos antes, de llegar al Señor a eso que el Señor quiere que hagamos. Entonces, por eso, hermano, yo le quiero trasladar esto en esta noche y vamos a iniciar con el desarrollo del tema. Vamos a ver el primer punto que se encuentra en Génesis 47:31. Y dice, y Jacob dijo, júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de la cama. Amén. Entonces yo le mencionaba, ¿verdad? Que para que nosotros hagamos un servicio agradable al Señor, nosotros tenemos que pasar esa transformación de Jacob a Israel. Entonces yo me di a la tarea de buscar en qué versículos, en qué pasajes de la Biblia aparece que primero se menciona a Jacob que hizo algo, pero al mismo tiempo después se menciona que fue Israel el que lo hizo. Entonces el primer versículo que yo encuentro es este versículo que leía de Génesis 47:31. Aquí está Jacob y en la historia, si usted lee la historia, aquí Jacob ya estaba en sus últimos días. Dice que aquí Jacob ya era viejo y dice que estaba en su cama, estaba postrado en cama. Dice que José, su hijo, lo fue a buscar y que Jacob le pedía, y por eso dice el versículo, Jacob dijo, júramelo. Jacob le estaba pidiendo a José que cuando él muriera no lo enterraran en Egipto, sino que lo llevaran de nuevo a su tierra, a la tierra de Israel. Ahora lo que me llama la atención es que dice que Jacob pidió. Jacob fue el que se acercó a pedirle a José. Nosotros entendemos, y se nos ha enseñado muchas veces, que nuestro José ahora es el Señor Jesucristo. Él es nuestro José ahora. De hecho, viene de la misma raíz. La palabra Jesús viene de José en el hebreo, que es Yeshua, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, lo que me llama la atención es que Jacob es el que se acercó a pedir. Pero una vez que se le concedió su petición, dice que fue Israel el que se puso a adorar. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros nos acercamos a pedir al Señor. Y puede que nos acerquemos como Jacob. Puede que muchas veces lleguemos al templo, a la casa del Señor y nos acerquemos solamente a pedir, a pedir y a pedir y a pedir. Y muchas veces olvidamos que también tenemos que darle al Señor, tenemos que darle nuestra adoración a Él. Entonces vemos aquí que Jacob fue ese que se acercó a pedir. Y amén, nosotros tenemos toda la libertad de acercarnos a pedir al Señor. De hecho, el Señor se agrada de que nosotros nos acerquemos a pedirle a Él, porque Él tiene misericordia de nosotros y va a cumplir las peticiones de nuestro corazón. Él dice, pedid y se os dará. Pero lo que yo quiero dejarle en este punto es que seamos como como Israel. Jacob se acerca a pedir, pero Israel es el que adora. Ahora, yo le ponía aquí en la presentación, el primer punto es adoración, que nosotros busquemos siempre adorar al Señor. Antes que pedir, nosotros le tenemos que adorar. Ahora, yo le ponía aquí abajito, recordar el proceso. ¿Por qué le ponía esto? Porque vemos aquí el mismo versículo, Génesis 47:31, pero ahora en la versión Diego Ascunce. Y dice, él dijo, Jacob, júramelo. Y él lo juró. Entonces Israel, apoyándose en su bastón, se inclinó reverentemente en adoración. Esta versión le agrega esa partecita que yo le tengo ahí subrayada que dice apoyándose en su bastón, que eso no lo tienen las otras versiones. Entonces aquí cuando yo leí esto, yo recordé y puse esto, ¿verdad? De recordar el proceso. Porque Jacob, después de que él fue transformado allá en aquella noche en Peniel, allá cuando luchó con el ángel, dice que el ángel tocó su muslo.
Y dice que desde ese entonces Jacob quedó cojo. Dice que desde ese entonces él tuvo que usar bastón para poder movilizarse, para poder moverse, porque había quedado cojo ¿de qué? De su transformación, de la noche en la que él fue transformado, de la noche en que él pasó de ser Jacob a ser Israel. Entonces me llama la atención porque este versículo dice que antes de adorar, él se apoyó en su bastón y obviamente tenía que hacerlo, ¿verdad? Si lo pensamos humanamente, obviamente él tenía que primero apoyarse para después inclinarse a adorar. Pero me llama la atención porque esta versión lo menciona y lo menciona explícitamente, no como las otras versiones que hacen caso omiso de ese detalle. Entonces, lo que yo podía rescatar de esta versión, de este versículo, es que para que nosotros podamos adorar, nosotros tenemos que recordar ese proceso, pero es esos procesos que pasamos, ese proceso de transformación, pero ya no para llorar por ese proceso, no para sufrir ese proceso, sino para poder adorar al Señor. Si nosotros recordamos el proceso y recordamos lo que hemos pasado, pero lo hacemos para lamentarnos, lo hacemos para quejarnos, entonces no vamos a poder obtener nada, no vamos a poder recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Sin embargo, si nosotros recordamos el proceso, pero lo hacemos para adorar al Señor por lo que pasamos en ese proceso, porque esos son los procesos. El Señor dice que Él no nos va a poner una prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Los procesos no son para matarnos, los procesos no son para liquidarnos, los procesos son para que nosotros podamos crecer, para que podamos ser transformados, así como lo dice el tema de esta noche. Entonces, si nosotros recordamos esos procesos, pero al momento de recordarlos no nos lamentamos por eso, no nos quejamos por eso, sino que adoramos al Señor por lo que hemos pasado y por lo que hemos aprendido por medio de ese proceso, ahí es cuando entonces vamos a poder ser transformados, ahí es cuando entonces vamos a poder obtener lo que estábamos pidiendo, porque Jacob eso fue lo primero que hizo, pedir, pero entonces Israel, el transformado, fue el que adoró al Señor. Amén, amado hermano. Entonces, en este primer punto, eso es lo que le quiero dejar en su corazón, que nosotros adoremos al Señor y que muchas veces en la adoración nosotros vamos a recordar y vamos a recordar los procesos que hemos pasado, pero que cada vez que recordemos ese proceso sea para darle la gloria al Señor por lo que hemos pasado, para darle la gloria al Señor porque ya estamos pasando esos procesos y que a raíz de eso, como bien dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. A raíz de que nosotros primero adoremos al Señor, entonces lo demás que nosotros necesitemos se nos va a dar, se nos va a otorgar, se nos va a ser dado. Amén, amado hermano. Para ir avanzando con el tema, si usted me acompaña ahora a Génesis 48:2, versión de las Américas, dice: cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José ha venido a ti, Israel, he aquí, tu hijo José ha venido a ti. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Vemos ahora el capítulo 48. Anteriormente estábamos viendo el capítulo 47. Y le mencionaba yo que estos capítulos son la última vida de Jacob, de Israel. Y entonces en este capítulo 48 narra la historia de que Jacob ya estaba enfermo. Dice que estaba muy enfermo y estaba postrado en cama. Estaba postrado en cama por la enfermedad que tenía. Pero dice que cuando se le avisó a Jacob que José venía, entonces Israel hizo un esfuerzo para levantarse y se sentó de la cama. Entonces, trayendo a memoria nuevamente lo del tema, amado hermano, estamos viendo lo que hizo Jacob, pero también lo que hace Israel, el transformado Israel. Entonces vemos que Jacob es ese que estaba en la cama. Aquí dice, cuando se le avisó a Jacob diciendo que su hijo venía, él estaba en la cama, él estaba postrado, él estaba enfermo. Pero dice que cuando se transformó a Israel, dice que él hizo el esfuerzo para levantarse de la cama. Aquí yo lo que quiero trasladar, hermano, es que Jacob es ese que estaba en la cama, es ese que no se quería levantar de su situación, es ese que aceptó los problemas, que aceptó las situaciones difíciles y se acomodó quizá a las circunstancias difíciles. Sin embargo, Israel es ese que se levantó, Israel es ese que hizo el esfuerzo, Israel es ese que a pesar de las circunstancias y a pesar de lo que estaba pasando, se levantó de donde estaba, a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que Israel también estaba enfermo, pero buscó levantarse. Dice que se esforzó y por eso yo le traigo aquí, si usted se fija, dice esforzados y valientes, porque Israel se esforzó por levantarse de donde estaba. Asimismo nosotros, amados hermanos, sin importar lo que estemos pasando, sin importar dónde estemos, no tenemos que ver nuestro estado actual. Nosotros tenemos que vernos como el Señor nos ve y sabemos que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de aumento en aumento. Así nosotros tenemos que vernos y por eso esforzarnos por levantarnos de donde estemos y no simplemente quedarnos tirados, no simplemente ser como Jacob que estaba en su cama enfermo, esperando quizá la muerte, esperando quizá que ocurriera lo peor para su vida.
Nosotros no tenemos que hacer así, no tenemos que quedarnos con una actitud derrotada en nuestra cama, espiritualmente hablando, obviamente, ¿verdad? No tenemos que quedarnos derrotados en nuestra cama, así como Jacob, sino que como Israel, esforzarnos por levantarnos de esa situación, esforzarnos por levantarnos y hacer algo distinto y salir de lo que estamos, de la situación que podemos estar pasando y esforzarnos por alcanzar eso por lo cual hemos sido alcanzados, como bien decía Pablo, que eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos tirados en una prueba. El Señor no nos quiere derrotar en una prueba. Él quiere que nos esforcemos para salir de esa prueba. Ahora, cuando yo veo esta palabra, esforzó, que dice que Israel hizo un esfuerzo para sentarse en la cama, esa palabra esforzó en el hebreo es una palabra que dentro de sus acepciones quiere decir ser fuerte, arrebatar y violento. Mire estas tres palabras, amado hermano, si le ruego su atención en este momento, porque cuando yo leía el significado de esta palabra esfuerzo, yo inmediatamente venía a mí otro versículo de la Biblia, y tal vez a usted también se le va a venir a la mente. Si lo volvemos a escuchar, dice que el significado de la palabra esforzó dice ser fuerte, arrebatar y violento. Cuando yo leía esto, a mi mente venía ese versículo que el Señor Jesús decía, que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Y eso es muy, muy lindo. Si me ministro un poquito con usted, ese versículo no, yo siempre lo he leído y como que no lo termino de digerir, porque yo pienso, el Señor es un Dios de amor, amén, hay guerras espirituales, hay cosas que tenemos por las cuales luchar, hay cosas por las cuales tenemos que vencer, pero el Señor es un Dios de amor y ya lo vamos a ver más adelante. El Señor lo que hace es mostrar su amor en todo momento. Entonces yo decía, ¿cómo es que siendo violentos vamos a poder alcanzar el reino de los cielos? ¿Cómo es que vamos a ser violentos para alcanzar el reino de los cielos? Si el reino de los cielos, el evangelio es buenas noticias, es buena nueva. Entonces yo siempre he pensado, ¿por qué vamos a ser violentos para alcanzar el reino de los cielos? Ahora entiendo. Porque no se refiere a una violencia literal, sino que se refiere a esforzarnos por alcanzar eso que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Ser violento no significa irse al callejón de las trompadas, como decimos, no es ir a agarrarse con el hermano, ni nada de eso. Ser violento, a lo que se refería Jesús en este versículo, es que nosotros nos esforcemos por alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo leía una versión de este versículo, Mateo 11:12, en la versión Biblia al día. Y es algo muy lindo, hermano, que cuando yo lo leía, el Señor me ministraba, porque dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Mire qué bonito la interpretación que le da esta Biblia, esta versión de la Biblia. Porque ya no dice que el reino de los cielos sufre violencia, dice que el reino de los cielos avanza, y dice que avanza contra cielo y avanza contra marea, avanza en cualquier situación. Y dice que no dice que los violentos lo arrebatan, sino que dice que los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan, no los que se quedan tirados en la prueba, no los que se quedan en derrota, sino los que se esfuerzan por salir adelante, los que se esfuerzan por avanzar, son esos que así como el reino de los cielos avanzan contra cielo y marea, avanzan ante toda tempestad, contra viento y marea. Usted y yo, hermanos, somos del reino. Usted y yo somos habitantes del reino, dice que somos reyes y sacerdotes. Así que así como dice este versículo, que dice que el reino de los cielos avanza contra viento y marea, así tenemos que hacerlo nosotros, sin importar la situación que estemos pasando. Si nosotros somos del reino, nosotros tenemos que avanzar así como avanza el reino. ¿Cómo avanza el reino? Este versículo lo dice, avanza contra viento y contra marea. Sin importar la situación, sin importar lo difícil que parezca, nosotros tenemos que avanzar siempre contra viento y contra marea y esforzarnos por seguir adelante, por encontrar, por heredar ese reino. Ahora, otra cosa que yo veía en el capítulo de Génesis es que dice que Israel hizo un esfuerzo para levantarse, pero también para sentarse. Dice que hizo el esfuerzo para levantarse, pero para sentarse nuevamente. Cuando vemos esta palabra que él se sentó, esa palabra quiere decir reposo. Y aquí es cuando la palabra se complementa. Porque nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que esforzarnos por salir adelante, tenemos que esforzarnos por avanzar entre cualquier situación. Y como lo veíamos en ese lindo versículo, avanzar contra viento y contra marea, pero no con un esfuerzo humano,
sino que con la fuerza del Señor. El Señor es el que nos va a dar la fuerza. Y es por eso que yo lo mencionaba esto, que Israel se esforzó por levantarse, pero al mismo tiempo se sentó. Nosotros tenemos que esforzarnos, pero al mismo tiempo sentarnos. Sentarnos es reposar en el Señor. Nosotros hacer nuestro esfuerzo, amén, pero que ese esfuerzo no sea un esfuerzo humano, sino que sea un esfuerzo con las fuerzas del Señor. Ahí es cuando nosotros vamos a poder obtener la victoria. Quizá con un esfuerzo humano podremos obtener un fruto, pero va a ser un fruto, valga la redundancia, va a ser un fruto humano. Va a ser un fruto que quizá no va a ser duradero, va a ser un fruto que quizá no va a ser lo que Dios quería para nosotros. Sin embargo, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nos enfocamos en alcanzar eso que el Señor quiere que alcancemos y lo ponemos en las manos del Señor y reposamos en el Señor, ahí es cuando vamos a poder ser transformados, ahí es cuando vamos a poder levantarnos y avanzar contra viento y marea, ahí es cuando verdaderamente vamos a poder agradar al Señor. No olvidemos que el Señor es siempre el que nos da la fuerza y sin Él nuestro esfuerzo no tendría fruto. Por eso debemos reposar en Cristo y saber que si lo que hacemos es de parte del Señor, entonces Él peleará por nosotros, entonces Él siempre va a estar delante de nosotros, entonces Él siempre nos va a ayudar en cualquier situación, en cualquier dificultad. Amén. Para seguir avanzando, amado hermano, nuevamente recordando, ¿verdad? Vemos lo que hace Jacob, pero también vemos lo que hace el transformado de Israel. Ahora en número 24:5 dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Le dice a Jacob, cuán hermosas son tus tiendas. Pero ahora le dice a Israel, cuán hermosas son tus moradas, Israel. Ahora, este tercer punto yo le puse por nombre morada, y que reposo del Señor. Dice aquí, y yo meditaba en este versículo y trataba de entenderlo, para sacarle esa interpretación de ver lo que el Señor le habla a Jacob, pero de ver luego lo que le habla a Israel. El asunto es que aquí en este versículo a ambos, a Jacob y a Israel, le dice que era hermoso lo que hacía. Le dice cuán hermosas son tus tiendas y cuán hermosas también son tus moradas. Entonces yo pensaba, ¿cuál es la diferencia que hay aquí entre Jacob e Israel? Y yo lo pensaba de esta forma, y quizá me perdone usted, hermano, en una analogía un poco carnal, de que una tienda aquí en lo terrenal, si usted necesita algo, si usted ocupa algo para su hogar o para usted, ese tipo de cosas, usted va a una tienda y usted va y busca lo que necesita y lo compra, pero usted va a la tienda en la que va a encontrar eso que usted necesita. Usted va a una tienda y si quizá no encuentra lo que usted necesita, usted se sale de esa tienda y va a otra tienda. Y si no encuentra, usted ahí también se va a otra tienda. Y si no encuentra, sigue buscando en distintas tiendas. Ahora, lo que yo entendía es que una tienda es un lugar al que usted solo va. Pero como decimos aquí nosotros, uno va solamente al mandado, uno va solamente a hacer lo que necesita, a recoger lo que ocupa. Sin embargo, una morada, su mismo nombre lo dice, una morada es un lugar de habitación. Una morada es un lugar en el cual se habita, una morada es un lugar en el cual se está permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que puedo trasladarle de este versículo? Que Jacob es ese que quizá tiene visitación del Señor. Jacob es ese que quizá es usado por el Señor, es ese que tiene dones, es ese que tiene talentos y que se deja usar por el Señor, pero que no deja que el Señor habite dentro de él. Jacob es esa tienda, como lo dice ese versículo, cuán hermosas son tus tiendas, amén, porque el Señor nos puede usar y nos puede usar en todo lo que Él nos habilite y nos va a usar porque dice la palabra que el don es irrevocable y nos va a usar y vamos a poder dar testimonio de lo que hagamos por medio de ese don. Pero quizá muchas veces solamente nos quedamos con ese don, solamente nos quedamos con lo que hago, pero no nos quedamos con el Señor que nos da ese don, no nos quedamos con el Señor. Quizá muchas veces la tienda es un lugar donde el Señor puede estar, pero de donde también se puede ir. Sin embargo, Israel es morada del Señor. Israel es ese que abre las puertas al Señor para que el Señor entre, habite ahí y se quede ahí. No deja que se vaya. Jacob tiene tiendas. Jacob es uno que permite que el Señor entre, pero al mismo tiempo permite que el Señor se vaya, permite que la presencia del Señor se vaya. Sin embargo, Israel es ese que atrapa la presencia del Señor. Israel es ese que atrapa la presencia del Señor y no lo deja irse. Entonces nosotros tenemos que ser como dice Israel, amado hermano, que busquemos la presencia del Señor, que llamemos la presencia del Señor, pero que no dejemos ir esa presencia del Señor, sino que el Señor more dentro de nosotros. Amén. Entonces, algo que yo también recordaba es que por el nuevo pacto, el mejor pacto en el cual ahora vivimos, dice la palabra que el Señor es templo y morada de nosotros, que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces yo decía, pues si el Señor ya mora dentro de nosotros,
entonces ese punto ya lo tenemos hecho, ¿verdad? Si lo pudiéramos ver de esa forma. Si el Señor ya mora dentro de nosotros, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser esa transformación que nosotros vamos a tener? Ahora, dice que el Señor mora dentro de nosotros, amén. Pero también dice que nos cuidemos de no contristar al Espíritu Santo. De no contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque venía a mi mente que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento aparece como el Espíritu de Dios, no aparece explícitamente como el Espíritu Santo. Venía a mi mente el ejemplo de Saúl, que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl porque al final, aunque no fue llegado por Dios, sino que fue levantado por el pueblo, estaba reinando sobre el pueblo del Señor. Pero dice que llegó un momento en que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Llegó un momento en el que el Espíritu del Señor se fue de Saúl. ¿Por qué se fue de Saúl? Porque Saúl desobedeció, porque Saúl no hizo lo agradable a los ojos del Señor. Entonces, asimismo, nosotros ya somos templo y morada del Espíritu Santo. Sin embargo, no nos podemos permitir que a causa de nuestras flaquezas, que a causa del pecado que muchas veces nos alcanza, de que a causa de las fallas que podamos cometer, el Espíritu Santo se entristezca. Y no sé, amado hermano, Dios no quiera que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, así como lo hizo de Saúl. Entonces nosotros ya somos morada del Espíritu Santo. Desde el momento en que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, se cumple ese parto gemelar dentro de nosotros. Entra Cristo en nuestro corazón y al mismo tiempo nos hacemos morada del Espíritu Santo. Pero tenemos que cuidarnos de que seamos esa morada para el Señor, que no seamos tiendas, un lugar del cual el Señor se vaya, sino ser esas moradas, un lugar donde el Señor habite. Ahora, yo le ponía aquí que es reposo del Señor, porque encontré este versículo en Isaías 66:1 y 2, en la versión Jerusalén 2001. Y dice, así dice Yahvé, los cielos son mi trono y la tierra la alfombra de mis pies. Pues, ¿qué casa me vais a edificar? ¿O qué lugar de reposo? ¿O qué lugar de reposo me vais a edificar? Dice, si el universo lo hizo mi mano y todo vino a hacer. Dice aquí oráculo de Yahvé, porque estaba hablando el Señor por medio del profeta. Después dice, en esto he de fijarme, en el mísero, en el pobre de espíritu y en el que tiembla ante mi palabra. Ahora, lo que me llama la atención aquí es que si ustedes ven en el versículo 1, el Señor está haciendo una pregunta. Le está haciendo una pregunta a su pueblo y le dice, ¿dónde voy a encontrar yo el lugar de mi reposo? ¿Dónde voy a encontrar yo mi morada? ¿Dónde voy a poder morar yo? Y tan fuerte es la pregunta que hace el Señor que dice, ¿cómo van a ser ustedes morada para mí si yo hice todo el universo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Si yo hice todo lo creado y todo lo por crear, yo lo he hecho. Eso estaba diciendo el Señor en ese versículo. Y dice, entonces, ¿cómo van a ser ustedes morada para mí? Incluso Salomón venía a mi mente que cuando él hizo templo al Señor, él decía, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. Y entonces el Señor dice, ¿cómo es que ustedes entonces van a ser morada para mí? Aquí el mismo versículo se contesta. Dice el Señor que no va a morar en un templo hecho por hombres. Y es por eso que ahora mora dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Él no se va a fijar en un templo edificado, un templo grande, un templo arquitectónico, no, sino que Él se va a fijar para poder morar, para poder encontrar el lugar de su reposo. Él se va a fijar en aquel que sea mísero, Él se va a fijar en aquel que sea pobre de espíritu y Él se va a fijar en aquel que tiemble ante la palabra. Esas son las tres cosas, los tres ingredientes, si lo pudiéramos llamar de esa forma, que nosotros tenemos que tener para poder ser esa morada del Señor, para poder ser ese lugar en el que el Señor habite y que no se vaya de ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir, amado hermano, eso es lo que nosotros tenemos que rogar. Cuando estamos aquí en los cultos presenciales, yo siempre en la oración inicial, yo hago esa oración, fíjese. Aquí quizás exponiendo un poquito con usted, yo hago esa oración. Diciéndole al Señor que Él venga, que su nube se manifieste, que su gloria se manifieste, que su presencia se manifieste, pero que no se vaya. Eso es lo que nosotros tenemos que pedir, que se manifieste la gloria del Señor, pero que no se vaya de nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a hacer esa morada para el Señor? ¿Cómo vamos a hacer para que esa gloria del Señor no se vaya de nosotros siendo míseros? Míseros no es que vamos a andar siempre ahí quizá en calamidad o pobres o en esas situaciones, no. Mísero dice que es aquel que es humilde. Mísero dice que es aquel que alcanza misericordia, porque de ahí viene esa palabra misericordia. Misericordia es cuando el Señor tiene amor por nuestra miseria. Misericordia es cuando el Señor tiene amor por lo que nosotros hacemos, sin importar que no sea lo mejor, porque nosotros podemos fallar, ante el Señor. Sin embargo, el Señor nos tiene amor si nosotros nos acercamos a Él y si nosotros le pedimos a Él perdón, si nosotros nos arrepentimos
y lo buscamos a Él, entonces Él va a tener misericordia de nosotros. Ahí es cuando nosotros vamos a convertir en esos míseros, no en unos pobres literales, sino en unos que alcancen la misericordia. Dice también que va a haber al pobre de espíritu. Ahora, lo importante aquí es que dice espíritu, pero está escrito con la letra E pequeña, con E minúscula. Cuando en la Biblia se escribe espíritu de esta forma, está haciendo referencia al espíritu humano, está haciendo referencia al espíritu humano. Entonces dice pobre de espíritu. Yo lo que entiendo aquí es que nosotros, para poder ser esa morada del Señor, nosotros tenemos, como bien dice la palabra, menguar en nuestro espíritu humano, para que lo que reine sea el Espíritu Santo. Así es como nosotros vamos a poder ser morada del Señor. Y dice temblar ante la palabra del Señor. Y este temblar es obviamente un temor reverente, no es tenerle miedo a la palabra, sino tener un temor reverente ante la palabra del Señor, es aceptar la corrección del Señor. Ahí es cuando nosotros vamos a poder ser templo y vamos a poder ser morada del Señor, una verdadera morada del Señor, un lugar de donde el Señor no se vaya, sino un lugar al cual el Señor llegue, pero para quedarse. ¿Cómo vamos a hacerlo? Buscándole cuando fallemos, alcanzando su misericordia, menguando en nuestro espíritu para que sea el Espíritu Santo el que reine dentro de nosotros y aceptando la corrección de la palabra. Amén, amado hermano. Para seguir avanzando con el tema, vamos a ver en cuarto punto, Salmo 78:5. Dice, porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos. Nuevamente volvemos a ver a Jacob y a Israel. Ahora, lo que me llama la atención de este versículo es que dice que se estableció un testimonio en Jacob. ¿Por qué dice que se estableció un testimonio en Jacob? Porque Jacob es ese que antes era el engañador, Jacob es ese que antes era el usurpador, Jacob es ese que engañaba, Jacob era ese tramposo. Sin embargo, el Señor lo transformó. Por eso es que Jacob es establecido como un testimonio, como le dice este versículo. Ahora, Jacob es ese que es transformado de Jacob a Israel. Y dice que por cuanto él es transformado, él es puesto como testimonio, así como nosotros, hermanos, así como nosotros, antes de llegar a Cristo, nosotros éramos cosas innombrables, ¿verdad? Por no empezar a poner ejemplos de lo que pudimos haber sido antes de llegar a los pies de Cristo. Sin embargo, llegamos a los pies de Cristo y somos cambiados y somos transformados, así como lo estamos viendo en el tema. Entonces, cuando nosotros somos transformados, nosotros somos testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Nosotros somos ese testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer, de la obra del Señor. Pero ahora, lo que me llama la atención es que dice que Jacob es ese testimonio. Sin embargo, una vez que Jacob ya es puesto como testimonio porque fue transformado, porque fue trasladado a Israel, entonces a Israel se le da una ley. A Israel se le da una ley. Y conocemos eso, que obviamente al pueblo de Israel se le dio la ley. Así también a nosotros, cuando somos transformados por el Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos ese testimonio vivo de la obra del Señor. Nosotros somos ese testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Sin embargo, una vez que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, entonces viene la ley. Ahora, yo le ponía aquí nuevo pacto. ¿Por qué nuevo pacto? Porque obviamente sabemos que nosotros ahora no formamos parte de la ley. Nosotros ahora formamos parte de la gracia. Ese pacto que el Señor vino a hacer, ¿verdad? Un parteaguas entre lo que era antes la ley y lo que iba a ser para ahora, para nosotros la gracia. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ser transformados a Israel teniendo esa ley si nosotros ya no formamos parte de la ley? Es porque el Señor ya cumplió con esa ley. Lo dice en Juan 1:17. En la versión Castilian dice, porque ciertamente Dios, por medio de Moisés, nos reveló la ley. Está diciendo eso, ¿verdad? Que a Israel se le entregó la ley. Pero por medio de Jesucristo, en su venida, nos reveló la gracia y nos reveló la verdad. Qué lindo esto, hermano. Y es que vemos aquí, ¿verdad? Claramente como el Señor dice que antes estaba la ley, antes estaba esa ley que no podíamos cumplir, porque eso es la ley, eran tantos mandamientos, tantos preceptos, que era imposible que una persona, era imposible que un humano cualquiera, común y corriente como usted y como yo lo cumpliéramos. Eso era imposible que la ley pudiera ser cumplida por alguien. Pero entonces por eso vino Cristo. Vino Cristo a cumplir la ley y el mismo Cristo lo dijo, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a cumplir la ley y a darle el verdadero significado que la ley tiene. Entonces ahora para nosotros ya no aplica la ley, nosotros somos transformados, así como Jacob fue transformado a Israel, y a Israel se le dio esa ley, pero ahora a nosotros no se nos da la ley.
Nosotros no somos ese Israel terreno, el cual tiene esa ley, esos 10 mandamientos, esos preceptos que el Señor dio en el Antiguo Testamento. Nosotros ahora somos el Israel de Dios, esos que alcanzan la gracia, esos que alcanzan ese mejor y ese nuevo pacto. Eso somos nosotros. Así es nuestra transformación, cuando nosotros pasamos y no nos hacemos esclavos de la ley. Por eso es, amado hermano, que nosotros no podemos, y no me quería meter a este punto, pero por eso es que nosotros no podemos practicar lo que practican en la ley. No podemos decir que vamos a practicar lo que practican esos de Israel, los del Israel terrenal, porque nosotros ya no formamos parte de eso. Nosotros formamos parte de un mejor pacto. Y de ese mejor pacto formamos porque Cristo cumplió con esa ley. Así es cuando nosotros somos transformados. Cuando nosotros somos transformados pasamos a ser ese Israel, pero no ese Israel terreno con ese montón de leyes, sino ese Israel espiritual. No con la ley, sino con la gracia. Ahí es donde nosotros somos transformados. Y al dejarnos transformar por Cristo, pasamos de ser un pueblo de gentiles. Ese era, si lo podemos tomar de esa forma, ese era nuestro Jacob anterior, que nosotros éramos un pueblo de gentiles, apartados del Señor, apartados de todas las promesas del Señor. Sin embargo, cuando aceptamos la transformación del Señor, entonces pasamos a ser ese Israel espiritual, ese pueblo escogido, esa nación santa, dice su palabra, y pasamos a ser partícipes de ese mejor pacto, ese pacto que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que quiero trasladarle, amado hermano, que nosotros no veamos la ley, no veamos el evangelio, no veamos al Señor, los caminos del Señor como algo cargoso, así como Jacob al principio veíamos que a pesar de que él tenía que trabajar por Raquel, él no lo vio como un trabajo, él lo vio como un servicio, y como un servicio que él iba a hacer por amor, por el amor que le tenía a Raquel. Así también nosotros no veamos el evangelio como una carga, no veamos el evangelio como algo con lo que no vamos a poder cumplir, porque Cristo ya pagó por todo lo que nosotros teníamos que pagar. Así nosotros nos acercamos ante él. Por eso es que dice su palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia, porque él ya nos reveló la gracia. Por medio de Cristo fue revelada la gracia. Por eso es que nosotros podemos alcanzar la salvación, por eso es que nosotros podemos acercarnos ante el Señor. Amén, hermano. Para seguir avanzando con el tema, vamos a leer ahora en Isaías 14:1, versión del oso. Dice: porque el Señor tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y les hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se allegarán a la familia de Jacob. Entonces volvemos a ver a Jacob y a Israel. Dice que el Señor tiene piedad de Jacob, pero que escoge a Israel. Por eso yo le puse aquí como nombre en el título de este punto, escogidos. Dice que el Señor tiene piedad de Jacob. Cuando dice que tiene piedad es que tiene misericordia de él. ¿Y por qué? Porque lo que les mencionaba en el punto anterior, porque Jacob era ese engañador, Jacob era ese mentiroso, era ese usurpador. Por eso es que el Señor tiene misericordia de ese Jacob. Pero una vez que ya le tiene misericordia a Jacob, una vez que ya le presentó la salvación a Jacob, una vez que ya le presentó la gracia, así como a nosotros nos presenta la gracia, dice que entonces Él lo hizo porque ya había escogido a Israel. Asimismo a nosotros, hermano, así como dice la palabra, que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que el Señor tiene misericordia de nosotros, por eso es que el Señor tiene piedad de nosotros, por eso es que el Señor, como se lo mencionaba en el punto anterior, tiene amor por nuestras miserias. Por eso es que dice la palabra que Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo, porque nosotros no éramos dignos, no éramos merecedores de la obra del Señor, de lo que el Señor había hecho, de lo que el Señor tenía para nosotros, de esas promesas del Señor. Sin embargo, Él nos escogió, y por eso que Él nos escogió es por lo cual ahora nosotros podemos ser partícipes de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Aquí dice que el Señor tiene piedad de Jacob, pero a quien escoge es a Israel. Cuando yo leía esto, venía a mi memoria ese versículo que se encuentra en Mateo 22:14, que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Por qué venía eso a mi mente? Porque dice que el Señor tuvo piedad de Jacob, amén. El Señor tuvo misericordia de Jacob. El Señor tiene misericordia de todo el que se acerca ante Él, porque por eso es que el Señor pagó, por eso es que el Señor murió, y el Señor siempre va a mostrar su misericordia. Pero dice que muchos son los llamados, muchos son de los cuales el Señor tiene misericordia, pero pocos van a ser esos escogidos, pocos van a ser esos de Israel que son escogidos, de ese Israel celestial que van a ser escogidos por el Señor. Entonces yo veía esto, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Usted y yo, amado hermano, somos los escogidos del Señor, somos esos que el Señor amó, que amó desde antes de la fundación del mundo. Nosotros somos esos escogidos por Él. Y nosotros tenemos que tener esa identidad de escogidos. Ahora, yo le ponía aquí en el punto
aceptar la invitación. ¿Por qué le ponía esto? Ese versículo de Mateo 22:14 que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si usted lee el contexto, aquí está el Señor Jesús hablando, está dando una parábola, está dando la parábola de las bodas, que dice que un rey, su hijo se iba a casar y mandó a sus siervos a que mandaran a traer a todos los que habían sido invitados. Y esto me llamó la atención, quizá yo lo había leído, pero no le había puesto la total atención a este versículo, porque dice que el rey mandó a sus siervos a llamar, pero no dice que fue a invitar. Primero dice que fue a llamar a los que ya habían sido invitados. Dice que fue a llamar a los que ya habían sido invitados a las bodas de su hijo. ¿Qué me quiere decir esto, hermano? Y dice que los invitados rechazaron la invitación. Dice que pusieron excusas, que comenzaron a poner excusas, que no podían ir a la boda. Dice que hubieron unos incluso que mataron a los siervos que el rey envió. Entonces, ¿qué es lo que me deja de enseñanza este versículo? Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El Señor extiende su invitación a todos. El Señor extiende su invitación a todos. Sin embargo, solo aquellos que le reciban son los que van a poder presentarse ante las bodas del Señor. Solo aquellos que acepten esa invitación, como lo dice el versículo, solo estos que acepten la invitación van a ser los que van a poder participar de esas bodas, porque el Señor se manifiesta ante todos y el Señor muestra su misericordia delante de todos. Pero solo si nosotros aceptamos esa misericordia, entonces vamos a poder ser esos escogidos de parte del Señor. Solo si nosotros aceptamos esa obra del Señor, entonces vamos a poder ser escogidos de parte de Dios. Amén, hermano. Y esto es porque el Señor siempre se muestra misericordioso para con todos. Pero solo podemos ser escogidos si le agradamos y si aceptamos la invitación a las bodas. ¿Cuál es la invitación a las bodas ahora para nosotros? Si aplicamos lo que menciona esa parábola, obviamente las bodas del Cordero, que eso es lo que nosotros anhelamos. Y esto es lo que yo quiero dejarle en su corazón y es lo que quiero trasladarle. Que nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser transformados de ese Jacob a ese Israel cuando nosotros reconozcamos al Señor, cuando nosotros busquemos al Señor. Cuando nosotros busquemos al Señor de todo corazón y como lo veíamos al principio del tema, cuando lo busquemos por amor, no por obligación, no por un trabajo cargoso, sino por un servicio lleno de amor. Ahí es cuando vamos a poder ser agradables para el Señor. Y entonces ahí es cuando nos vamos a convertir escogidos para el Señor. Y entonces ahí es cuando vamos a poder ser dignos de llegar a esas bodas del Cordero, hermano. Esa es nuestra fe. Eso es por lo cual nosotros tenemos que luchar, como lo veíamos en los primeros puntos. Eso es por lo cual nosotros nos tenemos que esforzar. Porque la salvación es para todos. La salvación es gratis. La salvación el Señor nos la dio. Sin embargo, nuestro galardón, nosotros nos lo tenemos que ganar. Nuestro puesto, ese lugar en el arrebatamiento, en esa transformación final, nosotros nos lo tenemos que ganar. Y es ahí por lo cual nosotros tenemos que aceptar al Señor, aceptar la invitación del Señor, para que nosotros podamos ser agradables al Señor, para que nosotros podamos ser esos escogidos por el Señor, para que vayan a las bodas, para que podamos ser esa iglesia novia, esa iglesia que se case con el Señor, amado hermano. Para ya ir terminando con el tema, en último punto, vamos a ver Isaías 43:1. Y dice, mas ahora, así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, menciona a Jacob aquí, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre y mío eres tú. Nuevamente, hermano, vemos que habla de Jacob y habla de Israel. Ahora vemos en este versículo que dice que le habla a Jacob y le dice, yo soy tu creador. Pero cuando le habla a Israel, le dice, yo soy el que te formó. Cuando yo veía esto, venía a mi mente que todos somos creación del Señor. Todo, como veíamos en el punto anterior, dice el Señor, todo lo del universo yo lo he creado. Todos somos creación del Señor. Todos fuimos hechos por el Señor. Sin embargo, hay una diferencia de cuando somos creados por el Señor y cuando somos formados por el Señor. Hay una diferencia. Ese Jacob es el que es creado por el Señor. Sin embargo, Israel es el que se deja formar por el Señor. Cuando vemos esta palabra formar, dice que en su original hebreo, dice que es una palabra que significa ser moldeado en una forma, como un alfarero. Eso es lo que significa ser formado por el Señor. Ese es Israel, el que es formado por el Señor, el que se deja y se entrega al Señor para que lo forme como un alfarero.
Eso tenemos que ser nosotros, amado hermano, para que nosotros podamos alcanzar esa plena transformación, esa transformación y podamos llegar a ser ese Israel. Y no, como le mencionaba en los puntos anteriores, no necesariamente ese Israel terreno, porque nosotros ya no formamos parte de ese pacto, nosotros ahora formamos parte de un mejor pacto. Para que nosotros seamos transformados en ese Israel celestial, nosotros tenemos que dejarnos formar por el Señor. ¿Cómo nos vamos a dejar formar por el Señor? Cuando nos entreguemos completamente a Él, cuando nos rindamos totalmente a Él. Ahí es cuando el Señor va a comenzar a trabajar con nosotros y nos va a comenzar a trabajar como ese barro, como dice esta palabra, como ese barro en las manos del alfarero. Ahí es cuando vamos a poder alcanzar lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Ahí es cuando vamos a poder ser como el Señor quiere que nosotros seamos. Ahí es cuando vamos a ser transformados y, como dice la palabra, alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahí es cuando nosotros vamos a poder ser lo que el Señor quiere y lo que el Señor espera de nosotros. Como último versículo, quiero presentarle este versículo que cuando yo lo leía, el Señor me hablaba y tocaba mi corazón, porque habla de nuevo acerca de los que son formados. Israel es formado. Dice: Dios me formó antes que naciera para que yo fuera su fiel servidor. Recordemos el tema, hermano. Dice que es la transformación del siervo, para poder llegar a esos servidores que sean agradables al Señor, para poder llegar a ser esos servidores que le sirvan al Señor por amor y no por un trabajo cargoso. Dice: el Señor me formó, y como estamos viendo en este último punto, formados por el Señor. El Señor me formó desde antes que naciera. ¿Y para qué nos formó el Señor? Para que fuéramos sus servidores. Es por eso que nosotros nos tenemos que dejar trabajar por Él. Es por eso que nosotros nos tenemos que dejar transformar por el Señor, porque Él nos ha llamado para que seamos sus servidores, pero no solamente para que seamos sus servidores, sino que dice el versículo: y para que estuviéramos unidos a Él. Para eso nos llamó el Señor, para eso nos forma el Señor, para eso nosotros nos tenemos que dejar formar por el Señor, para que estemos unidos a Él, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros, que tener una relación íntima con nosotros. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros, tener una relación, una unidad. ¿Y sabe por qué? Porque para Dios yo valgo mucho, porque para Dios usted vale mucho, porque para Dios nosotros valemos mucho, y por eso es que Él nos fortalece, por eso es que Él es nuestra fortaleza, por eso es que Dios nos forma, por eso es que Dios nos transforma, por eso es que Dios tiene misericordia de nosotros, por eso es que aunque fallemos el Señor nos usa, por eso es que aunque fallemos el Señor siempre está con nosotros, por eso es que aunque fallemos el Señor siempre va a estar ahí con nosotros, porque para Él nosotros valemos mucho. Si usted le agrega su nombre ahí a ese versículo, hermano: para Dios yo Yafet, para Dios yo, hermano, para Dios usted vale mucho para el Señor. Y es por eso que nosotros nos tenemos que dejar ser transformados por el Señor. Ya para concluir, hermano, con esta palabra, que sea el Señor hablando en nuestros corazones. Veíamos la transformación del siervo y veíamos en primer punto la adoración, que Jacob se acercó a pedir al Señor. Sin embargo, Israel es ese que antes de acercarse a pedir, se acercaba a adorar. Eso es lo que veíamos en el primer punto, y veíamos recordar el proceso, que siempre al recordar el proceso, que no sea para un llanto, sino que sea para dar la gloria al Señor por lo que pasamos, que sea para dar la gloria al Señor, porque en esa transformación el Señor nos usa para lo cual Él quiere que nosotros seamos usados. Veíamos en segundo punto la bendición. Dice que Jacob se quedó postrado en su cama en la enfermedad. Sin embargo, Israel es ese que se levantó, y como lo veíamos en ese versículo de Mateo, que el reino de los cielos avanza contra viento y contra marea. Así tenemos que ser nosotros, hermano, avanzar y ser esforzados y ser valientes para poder alcanzar nuestra bendición. Veíamos en tercer punto que seamos morada del Señor. El Señor le decía a Jacob que cuán bellas eran sus tiendas. Sin embargo, en una tienda es un lugar al cual el Señor entra, pero del cual también se puede ir. Sin embargo, una morada es un lugar en el cual el Señor llega y entra para quedarse. Eso tenemos que ser nosotros, amado hermano, ser esa morada del Señor, rogar que el Señor entre a nosotros, pero que no sea parte de nosotros su presencia. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Veíamos en cuarto punto el nuevo pacto. Veíamos que a Israel se le dio la se le dio la ley. Sin embargo, nosotros, al ser transformados por el Señor, nosotros ya no somos parte de un Israel terrenal, sino que somos parte de un Israel celestial. Y a nosotros ya no se nos trata con la ley, sino que se nos trata con la gracia. Y por esa gracia es que nosotros podemos ser escogidos, y por esa gracia es que nosotros somos formados, por esa gracia es que nosotros somos pertenencia de Él, porque venimos a ser parte del Señor, porque venimos a ser uno con el Señor, porque venimos a ser esa iglesia del Señor, ser esos que el Señor llamó, que el Señor
Señor formó para que fuéramos servidores fieles, para que estuviéramos unidos a Él. Y eso, hermano, usted lo ve ese versículo ahí, que es lo que yo, si le puedo dejar algo en su corazón, quiero que sea esto, hermano, que el Señor nos formó y el Señor nos transforma para que seamos sus servidores fieles, para que tengamos una relación con Él. ¿Pero por qué? Porque para el Señor valemos mucho, porque para el Señor usted y yo somos carísimos. Por eso es que Él pagó con su sangre por nosotros. Por eso es que el Señor pagó por nosotros, porque valemos mucho para Él, y por eso es que Él nos fortalece. Amén, amado hermano. Que sea el Señor hablando en nuestros corazones, que sea Él sembrando esta palabra en nosotros, amado hermano. Sepa que usted vale mucho para el Señor. Sepa que el Señor nos transforma y quiere transformarnos, porque Él quiere usarnos, porque valemos mucho para Él. Si me acompaña a orar para dar por cerrada esta palabra. Amado Señor, delante de ti nos presentamos, amado Dios, con nuestros corazones dispuestos, con nuestros corazones humillados delante de ti, amado Señor, entendiendo, amado Rey, que tú estás con nosotros, que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las vicisitudes, tú siempre permaneces fiel para con nosotros, amado Rey. Rogamos, amado Señor, que sea tu presencia con nosotros y que no sea parte de nosotros, amado Dios, sino que estés siempre, Señor, fortaleciéndonos, porque sabemos que para ti valemos mucho, porque sabemos, Señor Jesucristo, que tú nos has llamado y con un propósito grande nos has llamado, y por eso nosotros queremos ser transformados como esos siervos fieles, como esos siervos que te sirvan a ti por amor, amado Dios, y no por un trabajo cargoso, sino hacerlo todo por amor delante de ti, amado Señor Jesucristo. Te rogamos, amado Dios, que seas ministrando esta palabra en nuestros corazones, amado Dios, que la siembres, amado Dios, y que podamos entender, amado Señor Jesús, que vamos a ser transformados y que vamos a ir de gloria en gloria cuando nos dejemos transformar por ti, amado Dios. Te rogamos, amado Señor Jesús, que nos guardes, que nos bendigas, amado Dios, y todo lo ponemos en tus manos, amado Dios. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano.